Estos 13 dorsales son de los más raros y curiosos que hemos visto en el fútbol. El número 2 ni siquiera es un número. Hoy les daremos a conocer este top bastante curioso, 13 futbolistas que eligieron dorsales bastante raros para un jugador, pero que eran muy significativos para ello y por eso se aferraron a usarlos. Número 13, Ronaldinho. Siempre lo vamos a recordar por su sonrisa y su 10 mientras jugó en el equipo catalán. Pero cuando se fue de la ciudad de Barcelona, Ronaldinho cambió el 10 por el número 80 para jugar en el Milan. Esto debido a que el 10 ya estaba ocupado por Clarence Seedorf y el jugador no lo quiso cambiar. Así que eligió el 80 porque es su año de nacimiento. Pero vaya que fue raro ver a Dinho con ese dorsal. Pero el brasileño no se quedó ahí, pues durante su paso por el Atlético Mineiro y los Gallos Blancos de Querétaro, Dinho usó el dorsal número 49. El motivo de esta elección fue el año de nacimiento de su madre. Número 12, Darwin Quintero. Un jugador que todos los que vivimos en México recordamos por su paso en Santos Laguna y las Águilas del América. Precisamente durante muchos años en la Liga MX, tanto como Santos como con América, lo vimos usar el dorsal número 3 en su espalda. Lo raro aquí es que el colombiano es delantero. El número 3 no es para nada extraño en un defensa, pero en un delantero, claro que era muy raro verlo. Sin embargo, había un motivo muy especial. El colombiano cuenta que decidió jugar con ese número en honor a su hijo, debido a que nació el día 3 del mes de marzo, es decir, el tercer mes del año. Su hijo estuvo a punto de morir por problemas de salud, así que desde ese momento se convirtió en el motor de Darwin Quintero para salir adelante, por lo que decidió usar el número 3 como dorsal. Número 11, Derek Riordan. A lo mejor para muchos no es tan conocido, pero en el fútbol de Escocia este delantero la rompió en el Hibernian FC y sus actuaciones fueron muy grandes portando el dorsal 10 del equipo que llamó mucho la atención del Celtic, uno de los equipos más grandes de ese país, y lo contrataron para la temporada 2006-2007. Pero a Riordan no le fue como a muchos esperaban con el Celtic y para el 2008 regresó con el Hibernian FC, donde no quisieron respetarle el número 10 con el que se había hecho conocido años atrás y por lo mismo decidió cambiarlo para usar el dorsal 01 en su playera. Extrañamente eso fue aceptado por la liga escocesa y así jugó durante todo el año, pues pasando esa temporada volvió a usar el número 10. Número 10, Niklas Bender. El futbolista de Dinamarca pintaba para ídolo del Arsenal entre los años 2008 y 2010, logrando convertirse en el goleador del equipo y en el cual las esperanzas de ver a un gran futbolista estaban puestas. Es por eso que su cambio de número del 26 al 52 a muchos seguidores no les gustó, pues miles de playeras con el dorsal 26 y su nombre ya se habían comprado. El delantero explicó que quiso suplicar su número porque el 52 era especial para él, pero ofreció disculpas a todos los que ya habían comprado su playera con el dorsal anterior, así que se ofreció a pagar el dinero que habían gastado los seguidores del Arsenal, cosa que al final sí cumplió. Número 9, Leon Bailey. El futbolista jamaiquino debutó con el número 31 en el Genk del fútbol de Bélgica, pero al llegar al Bayer Leverkusen comenzó a jugar con el número 9, por lo que todos llegamos a pensar que el hecho de jugar en su primer equipo con el 31 se debía a que era un jugador juvenil, pero la realidad es muy distinta. Esto se comprobó cuando llegó al fútbol de Inglaterra de la mano del Aston Villa. Cuando muchos creían que sería el 9 del equipo, Bailey sorprendió a todos eligiendo el número 31 otra vez, mencionando que elegía este número debido a que su ídolo era Raheem Sterling, quien utilizó ese dorsal en sus inicios como futbolista. Número 8, Hicham Zerouali. Otro futbolista que quizá no muchos de ustedes conocían, pero tiene que estar en este conteo debido al dorsal que llegó a usar, el futbolista marroquí Hicham Zerouali. Le apodaron Cero por su parte de su apellido, así que cuando llegó al fútbol de Escocia pidió jugar con dicho número en su espalda, y el Aberdeen le cumplió este deseo. En el fútbol lo normal es que todos los números comiencen desde el 1 en adelante, por lo que ver el 0 en la playera era bastante extraño, así que solo se lo permitieron jugar unos partidos con este número, y a la temporada siguiente en la Liga de Escocia prohibieron por completo usar el 0 como dorsal, regla que hasta la fecha sigue establecida. No vaya a ser que otro jugador también se le ocurra querer jugar con este número. Número 7, Phil Foden. Uno de los grandes futbolistas que hay en la actualidad del fútbol inglés, Phil Foden, juega con el número 47 en su espalda, y aunque en un principio se llegó a pensar que lo hacía por venir de las fuerzas básicas del Manchester City, con el pasar de los años a todos se nos hizo raro que no cambiara ese número por uno más normal.
Resulta que usar el número 47 no lo hace por cábala o superstición, sino que es un homenaje permanente que tiene hacia su abuelo Ronnie, quien falleció muy joven a los 47 años de edad. Por eso no lo ha querido cambiar y la verdad es que le va de maravilla portando ese número. Número 6. Donny van de Beek. La historia detrás del dorsal número 34 del futbolista de los Países Bajos es bastante emotiva. Como suele pasar en muchos jugadores del Ajax, se forman desde las fuerzas básicas del equipo de los Países Bajos y crean una enorme amistad entre ellos. Este fue el caso de Van de Beek con Abdelak Nouri, quien desafortunadamente en 2017 sufrió un severo daño cerebral en plena cancha, lo que lo obligó a retirarse del fútbol. Nouri usaba el dorsal 34 en el Ajax, por lo que en cuanto Van de Beek fue transferido al Manchester United, pidió usar ese dorsal en honor a uno de sus mejores amigos, quien desafortunadamente sufrió este problema grave de salud que lo alejó de las canchas. Número 5. Zlatan Ibrahimović. Uno de los grandes delanteros de los tiempos modernos del fútbol es Zlatan Ibrahimović. Cuando dejó el fútbol de los Estados Unidos para regresar a Europa con el Milan, eligió portar el número 21. Si bien esto fue debido a que números que antes había usado como el 9 o el 10 ya estaban ocupados, no dejó de ser extraño verlo jugar con el 21 en su espalda. El mismo Ibra confirmó que quienes eligieron este número fueron sus hijos, por lo que no fue difícil tomar esa decisión y durante un rato lo vimos con ese dorsal. Más adelante ya lo cambiaría por el 11. Número 4. Adolfo Bautista. En el fútbol mexicano también hemos tenido dorsales bastante extraños, pero uno de los que protagonizaba seguido eso era el Bofo Bautista. Con Jaguares de Chiapas llegó a usar el número 1, pero con Chivas, además de sus looks irreverentes y sus locas celebraciones, también lo vimos portar el número 100. Este número lo pidió usar a la directiva del rebaño como homenaje al centenario de Chivas en 2006, siendo en ese entonces el jugador más significativo del Guadalajara. La directiva le concedió ese deseo al Bofo y terminó jugando con el número 100 en su espalda. Número 3. Andriy Shevchenko. Sin duda alguna uno de los más grandes delanteros que pudimos ver entre los años 2000 y 2010, sobre todo en su etapa con el Milan, de donde ganó todo y se convirtió en un verdadero romperredes. Con el número 7 marcó una época, pero cuando dejó el equipo italiano no le fue como le hubiera gustado con el Chelsea, así que regresó con el Milan buscando recuperar su mejor versión. En su regreso al equipo italiano, el dorsal 7 ya estaba siendo utilizado por Alexandre Pato, así que, siguiendo el ejemplo de Ronaldinho, decidió usar el número 76, ya que nació en el 1976. Así que por aquel tiempo fue muy raro ver a la dupla conformada por Ronaldinho y Shevchenko con los números 80 y 76 en sus espaldas. Número 2. Iván Zamorano. El Bam Bam Zamorano tuvo un paso muy bueno en el fútbol de Europa, sobre todo con el equipo merengue, en donde el número 9 lo portó de maravilla y honró a todos los delanteros que pasaron por ahí jugando con ese dorsal. Pero cuando se dio su salida del equipo blanco, no pudo usar el 9 en el Inter de Milán. Y es que este número ya estaba ocupado y, en lugar de elegir otro junto al equipo italiano, decidieron hacer algo bastante extraño, pues eligieron poner una suma en lugar de un número. O sea, técnicamente no usaba el número en su playera, sino una suma. Dicha operación era 1 más 8, que por supuesto da como resultado el 9. Una cosa bastante extraña. Número 1. Edgar Davids. Sin duda uno de los mejores futbolistas de la década de los años 90. El holandés Edgar Davids, ya en sus últimos partidos como profesional con su selección, pidió poder usar el dorsal número 1 en su playera y así se lo concedieron. La explicación fue que siempre le gustó ese número y además así podía combinar con sus actividades como jugador y como entrenador entre los años 2012 y 2014. Fue muy raro ver a un jugador en el medio campo con el número 1 a nivel selección, pero así ocurrió con Davids. ¿Qué otros números extraños recuerdan en el fútbol que se nos escaparon? Lo que no se les debe de escapar es suscribirse a nuestro canal caliente.mx y activar las notificaciones. Así no se perderán más acción y más diversión.